fundamento. Porque lo interesante aquí en el caso, Pedro, es que además me están pidiendo, con base en una convención contra la corrupción de Naciones Unidas, que Estados Unidos reservó y dice que no la va a utilizar para extradiciones, y la utiliza en mi caso de manera descarada. Y la Corte de Constitucionalidad le dice que sí vale, le dice que sí puede. Y después de que la Corte de Constitucionalidad dice que se deben respetar mis derechos, Estados Unidos no se compromete, y aún así saca otra sentencia de la Corte diciendo que sí, que no cumplen, pero que lo que dicen vale. Esa es una barbaridad jurídica en cualquier país. Presidente, ¿usted ha recibido presiones o ofertas? ¿Alguien que la haya venido a presionar si se pone más suave y menos combativo a la extradición? ¿O algunas ofertas externas de si usted admite, por poner un ejemplo, el delito A, le quitan el B? ¿Ese tipo de transacciones se hace? Al principio, Pedro, tuve un ofrecimiento de manera indirecta a través de este fiscal, a través de mi abogado. Este fiscal me mandó un mensaje de que si yo colaboraba para desmantelar el crimen organizado en Guatemala. Y le dije, ¿cuál crimen organizado? Si alguien tiene conocimiento cuál es el verdadero crimen organizado en Guatemala, es los Estados Unidos, es la embajada de los Estados Unidos. ¿Que un presidente va a saber cuál es el crimen organizado si detrás de este presidente y de todos los presidentes han habido crímenes organizados que él no puede controlar? Son las estructuras. Un presidente no maneja todos los hilos del poder, y usted lo sabe perfectamente. Entonces, sí me han mandado, pero yo he dicho, yo voy a pelear hasta el último minuto, porque se me respeten mis derechos y no tengo que negociar absolutamente nada, porque sé que no he cometido ningún delito. ¿Qué expectativas hay en el corto plazo? ¿Su absolución está pelada? Está pelada, está... ¿Y qué camino queda por recorrer? Queda por recorrer la resolución de la sala de apelaciones, cuya audiencia es el 21 de marzo del año que entra. Después de la apelación, dependiendo de los resultados, ya sea que nosotros nos vayamos a casación si perdemos, o si nos confirman la sentencia, el Ministerio Público se irá a casación, y después iremos a parar de nuevo a la Corte de Constitucionalidad. Esto si se acelera el caso. Creo que todo el año que entra vamos a seguir peleando esta cosa. Pero en el caso de la extradición tenemos un argumento muy sólido. El Código de Bustamante, el Código Internacional de Derecho Privado, dice que no se puede entregar en extradición a un ciudadano si los hechos por los que se le imputan en el país que lo pidió son los mismos por los que fue sentenciado o absuelto en el país. Entonces, hay un paralelismo muy interesante de su caso, por ejemplo, con el caso del señor Bielma. El señor Bielma está en España y al mes o a los 40 días la justicia española, visto que no hay una presentación de pruebas de extradición, lo libera. Usted, como ciudadano guatemalteco, está absuelto en el país. Así es. ¿Por qué sigue en prisión? Mire, porque primero el argumento es que la ley que regula el proceso de extradición, en su artículo 27, dice que mientras no se resuelva la extradición, tiene que estar en prisión preventiva. Pero la realidad es que el trato que me han dado, que a mí no me importa porque yo soy un ciudadano común hoy, pero el trato que me ha dado sobre todo el gobierno de Colón ha sido el gobierno de un verdadero criminal, sin respeto de mis derechos. Hoy estoy en un paraíso aquí, como me tuvieron en los meses anteriores, y sin embargo yo creo que lo que tenemos que hacer es exigir y pelear hasta las últimas instancias que nos permite la ley por no permitir la extradición. Y creo que Guatemala quedaría muy mal. Hoy tenemos el caso de Ecuador, en que el presidente pelea por un ciudadano que ni siquiera es ecuatoriano, por defender los derechos, por defender los principios, y Guatemala, de una manera vergonzosa, quiere entregar a un expresidente con fines exclusivamente políticos. ¿Usted cree, presidente, que mucha gente se deja llevar más que por lo que le conoce, por lo que han dicho de usted? Hay sobre usted una especie de leyenda negra, vamos a decir, mediática, que nadie se ha molestado en comprobar, y los detractores quizá hablen de Portillo, y perdón por la expresión genérica, como un producto de prensa más que un argumento real. Sí, así es. Mi caso ha sido fundamentalmente mediático. Y yo, lógicamente estoy pagando el producto de mis políticas públicas. Yo ayer le decía al presidente de la República, que me decía, mire, pero el presidente de la República pide la prolongación de la CICIG en Guatemala. Sí, le dije, porque lamentablemente nuestro presidente, y lo digo con mucho respeto, quiere quedar bien con todo el mundo. Y un presidente que se digne del nombre de ser presidente toma decisiones sabiendo que va a quedar bien con unos y mal con otros. Eso fue lo que hice yo. Tomé decisiones que creía yo eran correctas tomarlas. Increíble, porque tomé decisiones
que mis propios adversarios políticos, sobre todo del sector privado, hablan en el discurso de libertad económica, de rompimiento de monopolios, de abrir la economía, de que haya competencia. Eso fue lo que hice yo y por eso estoy preso. Es una contradicción verdaderamente terrible ver que muchos profesores, por ejemplo, usted habla de competencia, de libertad, de no privilegios, de un Estado regulador, pero no un Estado intervencionista en todo, que tenga hasta cabaret, por ejemplo. Y sin embargo, eso fue lo que yo hice. Con el azúcar lo hice con el cemento, lo hice con los fertilizantes, lo hice con el pollo. Abrí para que el pueblo tuviera más opciones. Es decir, el discurso, por ejemplo, de los neoliberales y liberales en Guatemala fue lo que no apliqué en política, pero ellos solo lo dejan en los textos, pero no lo aplican. Entonces yo le dije ayer al presidente tome decisiones aunque vaya a quedar mal con un montón de gente. Y lo mío ha sido eminentemente mediático, ¿verdad? Antier salió un editorial en un periódico, el gobierno más corrupto de la historia, pero fue el presidente que no hizo ningún negocio con el sector privado, fue el presidente que no privatizó nada, fue el presidente que no se quedó con ninguna concesión, y eso no lo mencionan, pero solo me pusieron el estereotipo del gobierno más corrupto de la historia, porque lo que se trataba era de poner un ejemplo de lo que le pasa a un presidente que hace una política pública independiente. Muy bien, presidente Portillo, muchísimas gracias. Pedro, ustedes han visto temas para el debate, temas que hay que profundizar, hay que contrastar las versiones, acudir a las personas, y creo que esta versión del expresidente nos puede dar otra visión fundamentalmente sobre el tema de la extradición. No se muevan, vamos a volver con más información.